Mm, Debe estar despelcado. Debe estar Perfecto, descontrolado. ya se ve mi pantalla. ¿Ya se ve el que estoy compartiendo pantalla? Ay, Dios mío. O sea, dice que usted está compartiendo pantalla, pero no se ve la pantalla. Ay, es que esto se congeló. Ay, Dios mío. Tengo paciencia y resignación. Ay, no, ¿y esto por qué ya no sirve? ¿Me escuchas? Sí, yo la estoy escuchando, pero No, se congeló mi se ve. computador. Ay, espérame un momento. Ay, Dios mío. Uy, tengo una rabia. Uf, Dios. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya, ahora sí. Y yo también me veo bien, no estoy editando. Sí, ya te ves, ya te ves. Perfecto. Ay, aunque, esperen, yo empecé a- bueno, listo, perfecto. Inicia, Jessica. Hola, buenas noches, profe. Eh, bueno, el trabajo que nosotras realizamos, Andrea Carolina García Sanabria y Jessica Carolina Rubio Pérez, fue enfocado en cuáles son los factores que generan que un duelo se vuelva patológico en los adultos mayores. ¿Sí? En nuestra introducción del siguiente proyecto presentamos el duelo en el adulto mayor, en donde sus conceptos, metodologías y la caracterización y cronograma, donde se plantea la metodología que se aborda junto con un cronograma. Para esto es necesario que tengamos en cuenta para reflexionar que el tiempo que se toma en este proceso de duelo es muy valioso, partiendo de que este se divide en varias etapas y que debido a la recuperación que requiere, esta pérdida permita estar acorde con esta nueva situación en la vida de cada persona. Encontrarse consigo mismo y partiendo de esto el desarrollo de las experiencias de formas grupales y el acompañamiento hospitalario también para así lograr la participación de otras personas. Nuestro objetivo general, profe, es identificar los factores que generan que un duelo se vuelva patológico en los adultos mayores. Y dentro de los objetivos específicos tenemos que analizar cómo los factores alteran la vivencia del duelo de los adultos mayores, establecer métodos de intervención para la superación del duelo de los adultos mayores, facilitar cada uno de los procesos de forma socioterapéutica que nos ayuden a promover redes de intercambio que promuevan la reflexión y la aceptación. Y la última, identificar y dar resolución a las etapas del duelo. Sigue mi compañera. Perfecto. Bueno, en el siguiente punto, que es la fundamentación teórica, nos guiamos mucho, en especial de cuatro autores. El primero, que es como el más importante, señala Freud en 1973 que el duelo es ante el cadáver de la persona amada donde nacen las ideas del alma, las ideas de inmortalidad, los sentimientos de culpabilidad de los hombres, los primeros sentimientos éticos, las ideas religiosas. Más que todo, Freud siempre se guía es todo lo que tiene relacionado al alma, ideas de mortalidad y también esos sentimientos de culpa que tienen las personas al perder a un ser querido. Y también se basa un poco sobre las ideas religiosas. En el siguiente autor se llama Greenberg en 1980. Según este señala que vivir implica pasar por una sucesión de duelos. ¿Esto qué quiere decir? La evolución da tiempo al yo, a la elaboración de las pérdidas, al restablecimiento de los momentos transitorios de ese como trastorno de identidad
Y ya en los casos patológicos, si fracasa como este proceso de duelo, se producen graves perturbaciones de esta y formaciones patológicas, que es lo que se ve que si el duelo se extiende a, digamos, a mucho tiempo, ya este se vuelve patológico y este ya entonces genera lo que son enfermedades mentales, depresión, ansiedad, entre otras. El siguiente autor que nos guiamos se llama Yolanda Brenes, en 2005. Ella afirma que el concepto de duelo generalmente no es sencillo de incorporar en la dinámica de la vida de las personas. ¿Por qué no es sencillo? Con solo nosotros pensar en el concepto de duelo, siempre se va a asociar con la presencia de alguna situación de crisis, de algo muy anormal que se está enfrentando, y también lo relacionan con que es malo, dañino y muy doloroso, porque claro, la pérdida de algo que nosotros amamos siempre va a ser doloroso. Y ya por último, también nos basamos en la Universidad Nacional de La Plata en el 2009. Ellos hicieron una investigación donde afirman de que el duelo es un proceso psicológico saludable y necesario. Todo duelo debe vivir su proceso de forma adecuada para que no se vayan a generar problemas en un futuro. Se pone en marcha este se pone en marcha por la pérdida de un objeto amado. No solo son personas, objetos, animales, entre otras cosas, y que comúnmente lleva al abandono de dicho objeto. Se acompaña de pena, y puede ser seguido o no por el establecimiento de una nueva relación con otra persona. Claro, este siempre se va a acompañar con un poco de dolor, entre otras cosas. Compañera. Tenemos que los tipos de duelo es un duelo normal, el cual hablamos de duelo cuando la evolución del proceso de reacción frente a una pérdida es normal. Un duelo se vuelve patológico cuando se entorpece la aceptación de la pérdida sufrida. Nos encontramos ante la presencia de un duelo patológico y se prolonga demasiado, se asemeja a un estado depresivo que impide afrontar adecuadamente los diversos sucesos de nuestra vida. Ya la puedes bajar, compañero. Vale, perfecto. Ya en lo que son las etapas del duelo, vemos lo que son como tal cinco fases muy importantes, donde se va a empezar con la negación, el enojo, la negociación, la depresión. Espérame un momento, por favor. La depresión y la aceptación. Primero en la negación, las personas cuando nos adentramos como tal a esta primera fase, la persona siempre va a buscar encontrar culpables en el objeto mismo. Digamos que si la persona murió por causas en el hospital, causas médicas, va a tratar de echarle la culpa al médico. O si, digamos, la persona muere, no sé, a cargo de su sobrina, entonces esa sobrina se va a echar la culpa de sí misma por de pronto no cuidarlo bien. Entonces, como tal, siempre se busca encontrar culpables. En la segunda, el enojo se caracteriza porque la persona va a sentir ese sentimiento como de culpabilidad, del por qué sucedió esto, por qué lo otro. Ya en la segunda, que es la negociación, se empieza entonces como tal a preguntar, bueno, ¿qué sucedería si de pronto no hubiera muerto? Entre otras cosas. Viene la depresión, donde la persona empieza a sacar todo lo que siente en sí misma, a llorar bastante, entre otras cosas. Y ya como tal, en la última fase, que es la aceptación,
Esta, con el paso del tiempo y la elaboración correspondiente, pues la persona doliente siente que los recuerdos asociados a la pérdida pues son cada vez más lejanos. Empieza a estar en condiciones de conectarse con otras personas y con nuevos intereses. Jessica. Y el duelo, ya ahí me escucha, el duelo Sí. en el adulto mayor. Simón de Beauvoir ha descrito la fenomenología de estos sentimientos de duelo en la vejez. Afirma que un anciano es alguien que tiene muchos muertos ante sí, más que nunca. En esta etapa se evidencia la idea sartriana manifestada en el ser y la nada, de que el futuro no se deja alcanzar, se desliza al pasado como antiguo futuro. En la ancianidad, los duelos por los parientes o amigos de la misma generación hacen perder una parte del pasado compartido. La muerte de los más jóvenes, lógicamente, se viven más en estas edades como la de los hijos e incluso los nietos, a los que se había criado o, Andreita, ¿lo puedes bajar más? O cuidado, actúa cerrando las esperanzas de futuro depositadas en ellos. Perfecto. En el siguiente punto, que es la metodología, nosotras decidimos abordar este proyecto con el modelo cognitivo-conductual, que este permite comprender condiciones de duelo patológico y también las condiciones presentadas en el contexto del individuo, aquellos sentimientos expresados que surgen pues desde cogniciones y estados ambientales propios de este proceso. Además de esto, este enfoque conductual se comprende en las etapas de la vida como un proceso de información donde se aprenden determinadas conductas de acuerdo al aprendizaje y pues las estructuras cognitivas adquiridas. Dentro de este proceso de intervención del fenómeno del duelo por medio del enfoque cognitivo-conductual, determinamos diferentes técnicas para aplicar dentro del asesoramiento de los involucrados. Este puede ser identificar el escuchar y contener, eh, el uso de los recuerdos, entre otros. Y esto es muy importante, ya que a partir de eso siempre buscamos cómo, si hay conductas en las cuales daña en sí como tal a la persona, para entonces nosotros encontrar la forma o la técnica, una actividad en la cual podamos transformar esos sentimientos o conductas que le hacen un mal para esta persona. Por eso se cuenta con la técnica de reestructuración cognitiva con la cual se pretende pues abordar este fenómeno, ya que se centra en modificar los esquemas de pensamiento de la persona una vez se hayan determinado las condiciones externas que influyen en el fenómeno del duelo pues durante la adultez tardía. Dentro de este proceso de reestructuración se implementará pues los diferentes tipos de terapias que veremos más adelante en lo que es el cronograma y asimismo poder ayudar a eh, resolver las etapas de duelo de las personas. La caracterización, tenemos la población, que es el objetivo de este estudio, es comprender el fenómeno del duelo en la etapa de la adultez tardía, que va desde los 65 años para adelante. Se intervendrá un grupo de 6 personas de la tercera edad, residentes de la ciudad de Bucaramanga, quienes hayan vivido una experiencia de duelo durante los últimos meses. Nuestra muestra es el grupo estar constituido por personas entre los estratos 1 y 2 y 3, considerando que podrían presentar condiciones sociales importantes que permiten evidenciar problemáticas que inciden en el fenómeno del duelo. Una de las problemáticas, indudablemente, es la capacidad financiera o dependencia financiera. Vale, bueno, aquí pusimos un poco sobre el consentimiento informado que se estructuró y ya entonces acá pasamos solo a lo que es el cronograma. Perfecto, en la sesión número uno, que va a durar una hora, vamos a hacer lo que es una entrevista semiestructurada al adulto mayor,
donde pues queremos identificar factores externos que alteran la vivencia del duelo en los adultos mayores y también identificar si hay algún tipo de patología en ella. En la sesión número 2, que también va a durar una hora, vamos entonces a hacer es la entrevista a los familiares, también semiestructuradas, esto con el objetivo de conocer pues como a profundidad qué relación tenía el adulto mayor con esa persona fallecida, cómo ha vivido su duelo y cómo su familia también lo ha afrontado, porque porque también la familia entra en este proceso. Ya en la sesión 3 con el mismo tiempo de duración, vamos a aplicar lo que es un instrumento. Este se llama una evaluación geriátrica, es el test de la escala de irritabilidad de depresión, ansiedad de RP-SNATE, en donde vamos a evaluar el estado anímico del adulto mayor en su proceso de duelo y cómo lo ha vivenciado. Este instrumento se aplica con el fin de evaluar el estado emocional de los adultos mayores con respecto a su duelo y asimismo entonces identificar las patologías correspondientes. Ya, perdón, ya en la sesión 4 y 5 vamos a aplicar, perdón, vamos a aplicar dos tipos de técnica. Primero, la técnica de la flecha ascendente. Este tipo de técnica que se aborda en lo que es el modelo cognitivo-conductual se trata como de una técnica que se utiliza en el marco de la reestructuración cognitiva, un método muy usado para modificar los patrones de pensamiento. Esto se hace a partir bueno, se basa como en esa modificación de esquemas de pensamientos del paciente, identificando sus propios patrones de pensamiento, su influencia sobre la vida del paciente y generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. Esto, pues se puede conseguir acerca de una serie de preguntas que buscan como explorar el porqué de cada respuesta que se da ante temas, pues que resulten importantes para la persona y que tiene que ver con su motivo de consulta, que es el duelo. Así se va preguntando por el significado como de estas ideas, pensamientos, hasta que se llega al punto en que la persona se enfrenta a dudas como ¿por qué he dado por supuesto que soy así? ¿Por qué motivo he estado comportándome de esta manera? ¿Por qué le doy tanta importancia a aquella vivencia? Ya esta técnica se trata como de utilizar en el marco de esta reestructuración, eh, modificar estos pensamientos y volverlos ya un poco acordes a su vida diaria. Estas modificaciones tienen el poder de hacer que parezcan nuevos hábitos y que desaparezcan esas rutinas que son como poco útiles o generadoras de malestar. De esta manera, pues, se propicia que sea la propia persona a la que se involucre en el contexto iniciativas, tareas potenciales terapéuticas y a las que no se habría expuesto en el caso de haber conservado pues el viejo sistema de creencias. Siempre buscamos como tal eh, tratar de que nuestros pacientes traten de cambiar un poco ese pensamiento que les ha atormentado. En la segunda técnica, que es la técnica de relajación, quisimos como incorporar mucho esta técnica de relajación dentro de esta misma sesión, ya que después de como esta técnica de la flecha ascendente, donde se va a cuestionar muchísimo como esas creencias, esas situaciones, esos pensamientos, entonces la persona puede quedar un poco aturdida, desorientada, un poco dolida, pues debido a que es un poco pesado. Entonces, pasaríamos después a hacer como una técnica de relajación, donde pues el sufrimiento que provoca la presencia de problemas, dificultades, pueden en parte ser reducida pues por esta técnica de relajación. A partir de eso, pues llegamos a hacer ejercicios de meditación, eh, algún tipo de música que sea relajante, de que la persona mayor empiece a hacer algún tipo de respiración un poco suave y asimismo poderla relajar. Eh,
el objetivo de este es como fijar la atención en el momento presente para sentir las cosas tal y como están sucediendo, sin pretender ejercer ningún control sobre ellas. En la sesión número 6, que es las estrategias de afrontamiento, en esta, pues, el objetivo es proporcionar herramientas para la aceptación y resolución del duelo. Aquí ya entonces hablaremos directamente sobre la muerte de esa persona, pero ya no será ese adulto mayor hablando con nosotros directamente, sino que lo va a hablar con sus amigos, con sus familias, con sus colegas, para poder comprender qué ha sucedido y recordar ya de una forma diferente, pues a esta persona que ha fallecido. En la sesión número 7 que decimos poner de actividad como despedida, carta de despedida, en donde esta persona va a hacerle una carta a la persona que ya no está viva. Y asimismo, después de escribir todo lo que siente por esa persona, todo lo que de pronto quiso decirle, finalizaremos con que amarraremos esta carta a un globo y la dejaremos ir o volar, ¿vale? Y ya por último, la sesión número 8 que es el diseño de proyecto de vida. Aquí vamos como a promover expectativas de vida para la resolución positiva del duelo. ¿Qué significa? Ya tendríamos que hablar un poco con nuestro adulto mayor, donde queremos como planificar qué es lo que va a hacer en un futuro, qué cosas quiere como de pronto disfrutar a su corta edad, que ya queda muy poco. Entonces ahí digamos que la persona quiere, no, quiero viajar con mi familia, quiero empezar a hacer, quiero inscribirme en un tipo de actividades de adulto mayor que da, no sé, la gobernación, la alcaldía y así mismo. Y es como para que él se empiece a poner como esas pequeñas actividades y asimismo salir de la rutina y como distraerse. Jessica. Sí, la evaluación geriátrica es una escala de irritabilidad, de depresión, ansiedad de ERP, SNIDE. La escala hospitalaria de ansiedad y depresión, que por sus siglas los dicen en inglés, fue diseñada por Sigmund y Snide en 1983 con el fin de evaluar el malestar emocional en pacientes con diferentes padecimientos crónicos, valorando los síntomas cognitivos y conductuales de la ansiedad y la depresión. Entre estos síntomas se encuentran insomnio, fatiga, pérdida y aumento de peso y de apetito. Vale, ya en las conclusiones, bueno, hemos visto que pues los adultos mayores a menudo tienen que enfrentar diferentes pérdidas durante toda su vida y hablar de cada pérdida por separado pues puede ayudar a identificar los sentimientos de la persona. Separar estas pérdidas también puede ayudar como a que esta persona se sienta menos abrumada y más capaz de sobrellevar las próximas que se puedan esto llegar en un futuro. Ya los efectos del duelo pues pueden ser muy prolongados, eso es muy variable con el tiempo, también incluso se pueden reactivar por otros duelos, otras pérdidas y por múltiples relaciones o circunstancias biográficas. Los ocurridos en una etapa pueden influir en otras posteriores. Ya para finalizar, este trabajo lo realizamos debido a que los adultos mayores viven su duelo de una forma, incluso se podría decir, muy patológica, porque muchos de ellos empiezan a tener depresión, ansiedad, se empiezan a como tal a encerrar en su cuarto, empiezan a perder mucho apetito, ya no quieren hacer las mismas actividades que antes lo hacían. Entonces, el manejar este tema nos hace ver en qué actividades podemos como tal nosotros ayudar a los adultos mayores asimismo a resolver como tal su duelo y que tengan una pues excelente ya lo poco que les queda de su vida, que la pasen de forma alegre y no deprimidos, ya que es muy triste como un adulto mayor muere
como con depresión, eh, que cada día se va pagando más y más. Es algo triste. Entonces, esperamos que la exposición haya sido de utilidad. Muchas gracias. Pues, y ahí ya.